Muy buenas, otra semana más a La Última Palabra. Una semanita más que, como no, vengo otra vez acompañado por Carlos, ¿no? Pues sí, aquí estamos una noche más, ¿no? Vamos a compartir un rato de Una, tertulia. una noche, mañana, tarde, depende de cuando nos escuchen. Yo me recuerda a la última que tuvimos, ¿no? Que está la parte de Un fuera poquito oscura. oscura, pero Sí. bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Has visto todos los comentarios que hemos tenido de la primera grabación? La verdad es que sí, y estoy contento con ellos, ¿eh? Sí, yo también, la verdad. No hay ninguno. Los que nos han venido por fuera, ¿no? Hemos tenido algunos por ahí de gente que conocemos que nos han escuchado y nos han gustado. A mí, Sí, la verdad que a la gente que lo ha escuchado y nos ha dado su feedback cercana les ha gustado. Y la verdad que para ser el primero no esperaba que superásemos la media centena de visualizaciones. Que ya es decir. la verdad que estuvo muy bien. Lo que hemos compartido a la gente le ha gustado. Y hoy creo que venimos ya con un poquitín más de fuerza. Ya sabemos cómo controlamos la parte técnica. Y vamos a tener un ratito de buena charla. Sí, porque además, no sé si te ha parecido, pero hemos tenido unas semanitas muy, muy moviditas. No sé si has tenido alguna fuga en casa. No sé, tuve que llamar a la fontanera el otro día, pero no sé de qué me estás hablando. Ah, no. ¿No? ¿No te suena ninguna fontanera? Que se ha hecho famosa estos días, la han llamado fontanera. Una tal Leire. Ley de 10. Leire Díez, sí. Oye, pues ¿qué te parece? ¿Empezamos con ese tema? Yo creo que vamos a empezar. Además, me parece divertido el tema de la fontanera, ¿no? Sí, además un episodio de tensión política que ha sido protagonista y será protagonista por mucho tiempo de lo que es la actualidad política de España, ¿no? Y que evidentemente teníamos que tocar. Más que nada porque no sé si has visto que tras todas las filtraciones, etcétera, que asumo que todos conocemos ya a estas alturas, la rueda de prensa que dio y quién se presentó allí. Yo te voy a decir, ya empezaremos, y me gustaría que tuvieras un resumen para todos Los oyentes, los oyentes, los internautas. eso es, de un poquitín lo que ha sido las últimas horas, los últimos días con Leire y todo lo que ha acontecido para que podamos tener un buen debate. Pero así ahora, petit comité, antes de empezar, esa rueda de prensa me recordó a Paco Porras y sus amigos en los buenos tiempos de Tamara. Pues te voy a decir más. Paco Porras, igual me pilla un poquito joven, pero no me pilla tan joven una figura política muy famosa, ¿eh? Que tiene alguna fotito ahí con un par de señoritas, ¿eh? Jesús Gil. Sus giros, Parece que, parece que volvemos a los buenos tiempos de la política en España, ¿no? que te pego leches. Que te pego leches. Sí, sí, o sea, ha sido un poco, ha sido un circo. Es un Hemos circo. visto un circo, pero yo creo que nos van a agradecer que hagamos un pequeño resumen de lo que ha sido estos ¿Te días. animas? Se lo dejo al experto en política. Yo soy el número comentarista. Ya me gustaría, ya me gustaría. Creo que lo van a agradecer un pequeño resumen de lo que ha habido. Pues sí, vamos a hacer algo breve, pero bueno, para que nos quede claro. Leire Díez es una mujer que hasta hace poco no era conocida por nadie. Era una figura que, bueno, ha tenido sus cargos públicos como en la empresa pública de correos. Sin embargo, era una figura que meramente pasaba desapercibida, ¿no? El caso fue que después de una filtración de un audio de más de 50 minutos, donde se reunía con algunos empresarios que tenían problemas fiscales en España, uno de ellos que reside en Arabia Saudí por ciertos problemas que tiene con fiscalía, creo que además en el País Vasco. Entre otras cosas, y por resumir lo suficiente, esta mujer hablaba con un tono de poder, pues bueno, ofreciendo incluso a fiscales para que fuesen a Arabia Saudí para arreglar, vamos a decir, las situaciones comprometidas con Hacienda que tenían estos empresarios. Entre otras cosas, hacía bastante halago de tener la facilidad para poder tener cualquier tipo de contacto dentro del gobierno. Y bueno, entre otras cosas, es algo que ha relacionado mucho a esta mujer con el Partido Socialista, porque por lo que sabemos y tenemos constancia por su bagaje en redes y que antiguamente tenía fotos ya con distintos líderes del partido de distinta índole, bueno, parece que lo hacía como trato de favoritismo y de interés personal para sacar algún tipo de beneficio o, en este caso, cortar cabezas dentro de la UCO en beneficio del Partido Socialista o, bueno, en última instancia, probablemente del líder del Partido Socialista, que es nuestro querido presidente. Bueno, un resumen bastante
bastante claro de lo que ha ido pasando. Eh, han sido unas jornadas un poco maratonianas para todos, ¿no? Sí. Leire, la gran desconocida, sale en esas filtraciones y de la noche a la mañana acaba dando una rueda de prensa explicando lo que ella hacía, que de hecho lo que hemos escuchado todos ha sido que era una investigadora dentro de su... Periodista, investigadora. Eso, esto. Y se presenta delante de los medios como la grandísima salvadora de todo. Y después de dar una rueda de prensa sin preguntas, y después de hacer, creo que estuvo posando 20 minutos ante Sí. las cámaras, ¿no? Llegó más o menos 20-30 minutos antes de que empezase la rueda de prensa, porque era a las 10, y ella para las 9:30 ya estaba allí, posando, recibiendo, bueno, quienes hayan visto el directo, yo por ejemplo lo vi en directo por Onda Cero, y se le escuchaba cómo estaba cerrando entrevistas con distintos medios de comunicación. Y bueno, para mí fue más una persona que estaba buscando su rédito periodístico y mediático que una persona que realmente era consciente de por qué y qué es lo que estaba haciendo ahí. De todas maneras, creo que esa rueda de prensa la vamos a tratar ahora un poquitín, pero Sí. el partido en ningún momento ha salido diciendo nada sobre ella. Quiero recordar, ella se ha dado de baja del partido de manera voluntaria y transitoria. Fíjate, por hacer un par de matices, ¿no? Fíjate, voy a empezar por su último. Se da de baja voluntaria un día después de haber estado en Ferraz, en una supuesta reunión que duró 1 hora, hora y media. Entregando unos documentos. Entregando unos documentos, efectivamente. Vendrá y fue algo de información que de momento nadie sabe lo que había. No se da de más. Y curiosamente, de repente, se da de baja pues bueno, como Sí, socia. socia del Partido Socialista. Fíjate, pues voy a un detalle mucho más curioso. A esta mujer el Partido Socialista en ningún momento ha hablado más allá de que era una simpatizante y que no la conocían, algunos que sí la conocían de haber coincidido en algún evento del partido, tal, pero no han expedientado a Leire Díez en ningún momento. ¿Recuerdas a Ábalos? Sí. ¿Qué pasó con Ábalos? Fue. Al principio con buenas maneras, pero luego el confrontamiento fue claro para que dejase su escaño. Curioso. Leire ha estado en puestos de correos, como tengo entendido, en el cual ostentaba un cargo de gestión y dirección, ¿no? Sí. Y todo esto bajo el amparo o bajo el beneplácito del partido, ¿no? Creo que fueron ellos un poquitín los que facilitaron el que ella estuviera en ese puesto. Entonces, que el partido diga que no le conocen, que no saben quién es, pues me huele a todo lo demás, a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? A que primero no te conozco, luego te he visto en pasillos y al final estamos compartiendo cenas cada 2 por 3. Y eso es a lo que nos estamos acostumbrando, ¿no? Hoy en día nos estamos acostumbrando a una política, yo le llamo política cómica, porque es que... Sí, fíjate, muchas veces en muchos medios de comunicación, etcétera, escuchas, ¿no? Frases del estilo de no, la política cada vez parece más mainstream, estilo la política estadounidense. Sin embargo, esto no pasa en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro. Me sorprende. Yo cada vez que veo noticias, y lo que hemos dicho, ¿no? Desde hace ya unos pocos años, cada vez que escuchas los medios de comunicación es una noticia que parece más cómica que la anterior. Efectivamente. Una cosa que dices, esto no va a pasar, pero pasa. Y cada vez tenemos más actores secundarios en nuestra política que nos están dinamitando la manera de vivir, ¿no? Pues fíjate, está genial que menciones el hecho de que cada vez parece todo más cómico, parece más de película de ficción o de cómic. Y ahí tienes el caso de lo que fue la rueda de prensa de esta mujer. Comienza la rueda de prensa, hace 7-8 minutos de declaraciones en las cuales dijo lo mismo que ya sabíamos que había comentado en primera instancia, que era que toda una investigación, como periodista que era, para hacer un libro sobre el tema de los hidrocarburos, y de repente, al final de su speech, aparece el señor Aldama Ese momento. y le encara. Ese momento de aparecer justo al lado de ella cuando se estaba retirando, la cara que se le queda de susto cuando le ve, que se queda paralizada un rato mirándole, y cómo el otro le empieza a increpar y le empieza a decir
a ver qué es lo que tiene ella para poder amenazarle a él De muerte. de muerte. Fue una escena, vamos, lo hemos dicho antes, o sea, me recuerda a ese momento Jesús Gil y Gil, Total. total, pero en estos años, ¿no? Y luego la parte mafiosa que aparece por ahí, ¿no? Porque creo recordar que en el momento que aparece Aldama, se encara Leire agacha la cabeza, no contesta, Se va. se intenta ir entre Todos los medios de comunicación alrededor. Él se acerca muchísimo a ella y aparece un sujeto más que empuja al Dama. El empresario Javier Pérez Dolcet. Correcto. Lo que aparece en las grabaciones Que también, ¿no? encima aparece en las grabaciones como parte de Leire 10 para tratar de hacer esos acuerdos con Fiscalía y estas personas que tenían problemas con Fiscalía. De hecho, antes de empezar la grabación, antes de empezar la rueda de prensa, Leire hace una llamada Sí. para comprobar que esta persona está dentro de la sala. O sea, es como su Guardaespaldas. guardaespaldas, Sí. ¿no? Me sorprende, o sea, me da una sensación de mafia, de todo orquestado para dar una imagen. No sé qué imagen, O sea, porque esto al final lo que está produciendo a nivel de calle es que vivimos una desestabilidad total. No sabemos el cajón de mierda, y lo digo así de claro, que se va a abrir mañana con otra grabación. Efectivamente. otra Es que el tema es, aparición. creo que lo acabas de dar en el kit de la cuestión. No sabemos si mañana lo siguiente que salga pueda llegar a ser la guinda del pastel, que voy a decirlo como presunto, pero que creo que es evidente, presuntamente puede llegar a manchar a todo el gobierno de España. Estoy contigo. Lo estoy comenzando. Completamente. Estamos viendo que en estos momentos nos gobiernan de una manera que está siendo muy maquiavélica, muy... Es que no me sale la palabra, pero es que yo me siento engañado por todos los sitios porque cada día descubro más cosas que me hacen pensar que la política ha perdido todos los valores que podía tener. Fíjate, voy a más. A mi juicio, ya no es que sea maquiavélico, porque si hay un Maquiavelo es el que está en la palestra principal, que es el del señor presidente. Pero esto ya se ha vuelto en un cortijo. En un cortijo donde parece que se gobierna y se busca alargar el mayor tiempo suficiente para salir lo más airosos de todas las situaciones que tienen en este momento abiertos las personas más cercanas del señor presidente. Irónicamente es un gobierno que hace 7 años, con Ábalos presentando la moción de censura, llegó al gobierno con esa herramienta que tiene la Cámara del Congreso para poder sustituir al gobierno presente en ese momento, con la mayoría de votos de la Cámara, por corrupción. Vaya, Qué irónico, ¿no? pero muchísimo. ¿Te das cuenta que estamos en la misma situación? Peor, También es verdad. peor. También es verdad. Porque cuando pasó lo anterior, tenemos que tener claro también que se sustituyó al gobierno por un juicio, pero en ningún momento M. Rajoy. Pero ya no me punto Rajoy, que es un argumento que además mucha gente me parece que lo utiliza de manera bastante coloquial, ¿no? Porque la verdad que si te paras a mirar el gobierno de Mariano Rajoy, imputados no hay. A eso voy. Imputaron a su tesorero, Claro, ¿vale? el señor Bárcenas. Porque hubo un trato fraudulento hacia Dentro del partido. dentro del partido, eso es. Es que ahora no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el gobierno tiene beneficios para las personas más cercanas al señor presidente, como su mujer, que está ahí el caso abierto, por lo tanto, presuntamente, y de su hermano, que está el caso abierto, pero presuntamente también, para poder tener un cargo, para poder tener un puesto, para poder tener XXX y sacar dinero de tanto de subvenciones de la Unión Europea con másteres de X, que al final no se pudo hacer porque creo que se apuntaron 2 personas, pero bueno, sin tener ni la formación suficiente para poder hacerlo. Y un hermano que tiene un puesto de trabajo que ni él mismo dentro del juicio sabe explicar. Y encima,
tu mano derecha imputado por poner gente a dedo y por haber hecho negocios fraudulentos con distintos empresarios, entre ellos Aldama también, en la época del COVID, donde todos estábamos súper preocupados por la situación, asustados por lo que iba a ser, mientras otros se beneficiaban del miedo y de que otros estábamos preocupados más en otras cosas. Es decir, de primero de manual de política, cortinas de humo. Y bueno, todos sabemos, ¿no? En aquellos momentos del COVID, cuando lo que tú bien dices nos preocupábamos por otras cosas, por donde me estoy dando cuenta, por lo que está saliendo ahora, todo el mundo sacó tajada. Todo el mundo que tenía potestad e información para poder sacar tajada. Y muchos de ellos son cercanos a lo que tú dices, al gobierno que tenemos ahora. No solo de este gobierno, de varios. Me estoy dando cuenta que la política, y muchas veces lo he dicho, me decepciona porque yo pienso que los políticos tienen que estar cuidando al pueblo. Creo que es lo que deberían de hacer y mirar por el pueblo. Fíjate, creo que ese es un criterio, a mi juicio, déjame ahí discrepar de ti, Carlos, creo que es un criterio bastante pueril en cierto aspecto. No se puede esperar el Mesías. No se puede esperar un Mesías que vaya a tratar de salvaguardar aquello que es importante para nosotros. Y creo que está claro. Creo que queda claro, y ya no solo a nivel España, sino a nivel europeo, pero especialmente en España, que nos toca y es donde, como bien has dicho antes, las situaciones más cómicas que no te esperas que pasen y pasan, ocurren. Creo que hay que dejar claro que la política en este caso, que los representantes políticos o públicos en este caso de ahora, no son esas personas que antaño nuestros haitites o nuestros tatarabuelos hablaban que eran hombres de Estado, que era gente que se preocupaba por tener un criterio, gente que se preocupaba porque aquello que hiciesen lo hiciesen bien donde estaban. Y lo único que queda es gente que llega allí porque le interesa a los suyos para aprovecharse del poder que te da ese asiento. Entonces, y esto, hablando hace poco con un amigo, también salió este tema. Nos preocupamos porque los jóvenes no quieren entrar en política, porque los jóvenes no piensan en política, porque a los jóvenes se les dice, vaya, no sé a votar, luego no tienes derecho a protestar. La mayor falacia que existe. Correcto. No voy a votar porque no creo en nada de lo que me están Exacto. vendiendo. No creo en ninguno de los colores, ninguna de las siglas que en este momento hay. O las palabras vacías. O las palabras vacías. Entonces, entiendo esa postura y cada vez la entiendo más. Cada vez que veo una noticia de estas, entiendo que la gente cada vez quiera pensar menos en política. O ya no solo no pensar en política, ¿no? Entiendo, pueda estar cada uno más a favor o en contra, que muchos chavales terminen haciendo en las encuestas como mayor fuerza votada, en el caso de que puedan votar, a un partido que tiene menos relación con el poder porque no ha gobernado, como es el caso de Vox, que es el partido mayoritario en los menores de 18 y de los 18 a los 45 años en intención de voto que hay en estos momentos. Con los datos también. Y eso solo significa una cosa, es la teoría del péndulo social. La acción genera una reacción, ¿no? El péndulo es lo que hace. El péndulo está en un lado, pero fuertemente vuelve hacia el otro. Y eso es lo que está pasando a día de hoy en nuestra sociedad con los jóvenes. Esos jóvenes están descontentos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las generaciones anteriores, ven que su futuro es más oscuro, que aquellas cosas que sus haitites podían conseguir o tenían o pertenecían a su familia, entonces ya no existen. Que esa facilidad o esa situación por la cual podían trabajar y entrar en una hipoteca no se da, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo único que genera es desasosiego. Y es ahí cuando hay que ser más maduros por parte de todos aquellos que muchas veces vemos que rechazan a los adultos, que rechazan a los jóvenes por pensar distinto a ellos de esa manera. Creo que es el momento de ser más maduros
y marcarles la realidad. Que no porque no piensen como tú están equivocados, que a lo mejor ellos tienen otra manera de ver la vida, porque la vida que tienen a día de hoy es completamente distinta a la que tuvieron ellos con su edad. Sí, no, estoy de acuerdo en eso, ¿eh? O sea, estamos viendo épocas diferentes, eso está claro. Lo que vieron nuestros haitites, nuestros padres, yo en mi caso, era la juventud. Es porque aquí el salto generacional existe. Sí, sí. Es muy diferente. Sí, Yo, con la edad que tengo, no había vivido esto a nivel político. Sí, claro, había vivido otras cosas, he vivido otras situaciones, en otros momentos, con otras preocupaciones, claro. pero hoy en día lo que veo en el gobierno es puro interés material y interés de tener a bien a todos que tienen alrededor. Pero ¿no te da la sensación que el interés siempre ha estado? Sin embargo, ahora, como dijo el otro día Soto Ibars, un periodista que la verdad que me gusta mucho escucharle y leerle, van con la picha afuera. ¿No te da esa sensación? Pueden hacer lo que quieran. Que ahora van con más, ya les da igual que les pillen. Eso es. Sin vergüenza. También tengo una cosa, la política que se hacía antes no sería la mejor política. Yo creo que se hacía intentando defender un poco al pueblo, como he dicho antes, pero hoy en día esa política ha cambiado a un aspecto de interés particular. A mí me gustaba un poco lo que se hacía antes, porque antes se hacía política, se hablaba con el partido político de al lado, se Se debatía, y se llevaba sin insultos ni extremismos, efectivamente. ¿Dónde está eso? Eso ha desaparecido. Ya no queda nada. Como me decían a mí, perdóname, Carlos, el poder de la dialéctica. O sea, que es algo que nace en el ser humano desde la antigua Grecia. El poder de las palabras, el poder de la capacidad de la persuasión. ¿Dónde está el valor del debate? No existe. Ahora nos quedamos con el extremismo. Si no eres facha, eres comunista. Si no eres comunista, eres un facha. Y luego para conseguir, antes se debatía y se llevaban acuerdos. Ahora no se debate, te doy este y tú me das este. Totalmente. Puro interés. Exacto. Puro interés. Y me da mucha pena que la gente de hoy en día no haya conocido otros tiempos de política. Creo que se hacía mejor. Y es que se me había olvidado, lo siento. Sabéis que le gusta mucho hablar y a mí me deja muy poco, entonces pues... Hoy te estoy dejando, ¿eh? Sí, me está dejando. Hoy te estoy dejando. Pero a mí lo que más me llamaba la atención anteriormente la política eran las puertas giratorias, y eso lo hemos hablado más veces. Sí. Eso siempre ha existido en la política una vez que salías de la política. Y existe. Y existe. No quiero sacar ningún tema de una noticia hace poco, pero... A ver, lo tengo un poco a término por el hecho de que, bueno, está la puerta giratoria, sales, no lo veo bien, pero ya fuera de la política van a su asientito, están allí, cobran, tal, pero bueno, han salido de la parte política y están en otra zona que no molestan. Pero es que esas puertas giratorias se han convertido en asientos fílicos. No, es muy fácil. Te lo digo yo. Se han convertido en ser presidente del Banco Central de España después de ser ministro, se han convertido en ser fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Sacar un tema ahí que creo que lo vas a sacar un poquitín más adelante. Me gustaría solo... Sí, dilo. No, me gustaría, porque sé que luego quieres sacar ese tema y me parece un tema... Iba a ser el siguiente, ¿eh? Lo sé, me parece un tema interesante, pero bueno, sé que no te ha dado tiempo a ponerte con todo, pero nuestro amigo Amaloso ya tenía una visita a la mañana. 10 horas de investigación dentro de su vivienda. Me ha sorprendido, Ha salido él a los medios de comunicación a hablar con una camiseta sin más. Eso es, de hecho, era llamado a un programa en el que colaboraba, hasta que pasó todo esto. Ah, sí. Todo es mentira. Vale. De tu amigo Risto, que desde aquí le mandamos un mensaje. Un saludo, le mandamos un saludo. ¿Quiere venir a nuestro podcast? No creo. Pero bueno, ha salido hablando porque era colaborador de ese podcast, de ese programa, y ese hablando y quitarle importancia a todo lo que había pasado, ¿no? Salía diciendo, bueno, se han llevado 3 discos duros para clonarnos, nada, me los devuelven mañana, me ha clonado el teléfono, nada, tranquilo. Es la cabra. Nada más. Y le han hecho una pregunta como diciendo, pero han ido a tu casa buscando dinero, ¿no? Sí, bueno, me han movido todos los libros de sitio, tal, pero no han encontrado nada, tal. Se le han tenido que llamar a mi exmujer, porque no tenían mi teléfono para avisarle de que venían. Me ha parecido esperpéntico, me ha parecido... ¿Dónde está la profesionalidad y la seriedad? Sí, y mira que creo mucho en el trabajo que pueden hacer ese tipo de servicios como la UCO,
que creo que estarán hasta arriba cada vez más con todos los problemas que están saliendo. Y es más, hay que meterse ahí y hay que investigar todo eso. Es complicado, con todo lo que tiene por detrás. Y si quieres, enlazamos a tu amigo, a este fiscal general del Estado Pues sí, que... ¿qué le ha pasado? Hace 6 meses salía el señor presidente del gobierno cuando empezaron las filtraciones sobre que posiblemente el fiscal general del Estado filtró datos de un particular que casualmente era la pareja de Díaz Ayuso. Dijo el señor presidente que a ver quién le iba a pedir perdón al señor fiscal general del Estado cuando saliese que no había nada. Y bueno, creo que le han sentado en el banquillo, ¿no? Eso dice. A ver quién va ahí ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de que han sentado en el banquillo al mayor responsable De la fiscalía. de la fiscalía de este estado. Sí. O sea, yo creo que a cuadros, ¿no? O sea, la persona que más... Nunca pasó en la historia, ¿eh? Pero ni aquí en ningún sitio, me No, imagino. no, O no. sea, la persona con la que el Estado controla al Estado, la han sentado. Se supone que controla. Y todo esto, corrígeme si me equivoco, él tampoco ha dicho que se va, ¿no? Se queda también. No, ha dicho que se queda. ¿Y quién va a ser de sus súbditos, de esa gente que tiene por debajo haciendo el trabajo, que él Bueno, controla, quién le va... la fiscal que en este caso está en el juicio le está defendiendo a capa y espada por parte de la defensa de la fiscalía, vaya. Evidentemente. Yo no voy a ir a juicio en contra de mi jefe, ¿no? O sea, Sobre todo porque es muy raro todo. más que raro, pues como has dicho tú antes, ¿no? Es muy torticero todo. Me parece... No me parece gracioso. Pero eso te iba a decir, vamos a hablar en serio. Es muy serio, valga la redundancia, que el fiscal general del Estado filtre información, siendo quien es, de un particular. Brutal. Eso es como una persecución desde el Estado. Eso voy. O sea, de todas maneras, corrígeme, tú controlas más de esto. Es un tema que No sé yo, ¿eh? lo puedo tener un poquitín más complicado, pero esos puestos en el Poder Judicial, ¿no? Esos puestos en el Poder Judicial son puestos políticos también, ¿no? Carlos, si los puestos más altos dentro de la policía son puestos políticos, ¿tú qué crees que es el fiscal general del Estado o los cargos dentro vamos a decir que dentro del Poder Judicial, la Carta Magna, los del Constitucional, que son el definitivo, Ese es el que se dividen, claro que se dividen entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esos que han estado tanto tiempo Claro, esperando a que claro, llegasen a un acuerdo, yo te doy uno y tú me das uno, claro, y a ver quién ponemos aquí. eso es. Es muy triste que Triste, la- te digo yo a más. ¿Cuántos años llevamos desde el 78? Pues Que yo soy de letras. te voy a decir que 40 y... 40 y pico. 40 y pico. Sí, sí. 46, 40, perdón, 47. 47. Sí, porque en 3 años hace 50. 46. De 78. 47. De democracia. Vale. ¿Y la separación de poderes? No, me puedo hacer el tonto y decir que sí. Si quieres. Eso lo había vendido siempre. Nos lo han vendido a todos. Creo que, y aquí voy a citar a... Bueno, igual a mucha gente no le parece un ejemplo a citar, pero creo que es un hombre que ante todos sus problemas que haya podido tener en vida, inteligente y que la verdad hay que tener en cuenta su criterio porque es un criterio con base. Ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? No, venga, va, acierta tú. ¿Tú quién crees que es? Piensa. Uno que tuvo problemas, que estuvo en la cárcel, que fue presidente de un banco. Voy a decir la verdad, me ha pillado en el ordenador. No, ¿sabes? Venga, di, ¿quién crees? Un amigo tuyo que se llama Mario. Que estuvo... ¿Cómo? Un amigo mío que se llama Mario Conde. Exacto, Mario Conde. Cuando le escucho luego sé lo que tengo que decir. Efectivamente. Y voy a citar a Mario Conde. La Constitución del 78 nació obsoleta. El sistema que tenemos en estos momentos está obsoleto. Y ejemplo más claro de que está obsoleto es que no responde a las situaciones actuales y que evidentemente se van a
a empeorar con el pasar del tiempo que tiene España. Sí, no hemos sabido dividir las dos partes que teníamos que tener. O sea, está la política por una parte, pero el poder jurídico tiene que ser totalmente independiente. No puede estar dependiente de cargos políticos ni de quién esté en el poder, porque al final lo que nos está haciendo es que no se controle lo que verdaderamente hay que controlar. Y esto nos está demostrando lo que sale, ¿no? Hace unos años hablamos de las cloacas del Estado, con Que lo- Villarejo, con Villarejo. que lo hablamos en el Que podcast ya anterior. sabes que está otra vez de moda, Villarejo, porque sus audios también han salido. Hombre, es que tenía audios para dar y tomar. o Sí, sea, no, había mogollón y creo que algún periodista pagó una pasta por tener todos hace años. Y la verdad que le están viniendo muy bien porque es el momento perfecto. Hace poco, hoy a la mañana, como mención, sin más, escuchaba uno y dice, joder, ¿cómo puede decir hace 15 días el señor presidente nada, la prostitución? Si luego tiene a todos los de su gobierno yéndose de prostitutas. Pero es sorprendente, ¿no? Esas cloacas que nadie las controla, que es el propio Estado el que las mueve. Y yo creo que en su momento podemos hacer un buen podcast de las... Hablando de fuentes del derecho y... Sobre todo de las cloacas del Estado, Sí, bueno, de todo lo que ha fuentes habido del derecho y... desde la creación de Podemos, en todos aquellos momentos. Hay mucho movimiento. Uf, sí. Bueno, sí. Bueno, para mí una búsqueda de cambio utilitaria por parte de algunos, sí se ha visto que ha sido utilizada. Pero bueno, pues ya lo hablaremos, sí. Pero ¿qué te parece ahora que hemos mencionado un poquito al Partido Popular si hablamos de la manifestación, concentración en Madrid del domingo? Venga, vale. 50.000 personas dicen desde el gobierno que hubo, 100.000 según el Partido Popular. ¿Puedo decir una cosa sin que sienta mal a nadie? Ya habéis visto que le hemos dado palo y caña al PSOE, pero es que no me voy a cortar. Y voy a dar caña también al Partido Popular. Principalmente lo que hemos hablado, ¿no? Al final se reparten el pastel entre los dos. El bipartidismo eterno es eterno hasta que se le corten todas las cabezas a la hidra y se quemen, porque es la única manera de acabarla. Y voy a decir algo, tío, no puedo, lo siento, tengo que decirlo. Dilo. Feijóo no tiene sangre. Feijóo no tiene sangre. O sea, yo de verdad, en un momento en el que estás haciendo, aparte de que el eslogan es una mierda, lo siento, os voy a hablar así. El eslogan es una mierda. O mafia o democracia. Es una mierda. No sé quién les ha dado ese eslogan. Pero es corto y... Pero es una mierda. No, es una mierda. Lo siento mucho. Porque luego le preguntan en un medio de comunicación, no sé si fue en La Sexta o así, les preguntan a ver si el PSOE es una mafia y no tienen la valentía de decirlo. O sea, vamos, ¿en qué quedamos? Vosotros mismos no estáis de acuerdo con ese eslogan que os ha hecho algún becario, porque no sé. Feijóo no tiene sangre, tío. ¿Es el momento indicado para que haya una figura de liderazgo con un discurso combativo? Y no existe. ¿Y quién puede ser esa persona? Pues no lo sé. En este momento no existe dentro del paradigma político. Bueno, estaría bien que naciese de la sociedad. El Partido Popular tiene ahora en breve un congreso, ¿no? Nacional. Sí. Y se batirán sus formas y... ¿Tú qué te crees? ¿Que van a quitar a Feijóo o qué? Mira, yo ya sé que... A ver, no es de mi agrado, no me parece... Pero Ayuso le da 1000 vueltas a nivel político, a nivel de ganarse a la gente, a nivel de movilizar más. Ayuso supo hacer muy bien un discurso de cierta manera populista, pero a mi juicio no tan populista como otros muchos que no se han juzgado como tal en este país. No miro a ningún eslogan ni color. Pero creo que supo jugar muy bien con los tiempos y dar un discurso muy similar a otros fenómenos políticos que pasaban en otros lugares, como era el de Trump en Estados Unidos o era el de Milei en Argentina, que spoiler, mucha caña, pero luego hasta la oposición a Milei le está dando la enhorabuena porque está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, bueno, y otro añadido que se decía entonces, ¿no? Después del COVID hubo una carencia de muchísimos autónomos que parece que en este país nos olvidamos de ellos. Muchísimos autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios post-COVID y en Madrid no. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, pero sí que es cierto que mucha gente, como bien has dicho tú, ven a Ayuso
en consecuencia de todas esas gestas que ha tenido dentro de su partido y fuera, como figura enemiga completamente del gobierno, porque es Ayuso tralala, ¿no? Es Ayuso todo, Ayuso es la mala de todo, tal, porque es la excusa perfecta, y Feijóo no aparece. O sea, es como un cero a la izquierda. Pero mira, voy a ser un poco cabrón. Venga, dale. Hoy me toca a mí, ya sabes. Qué raro. La vez pasada me dio caña a mí, pues voy a dar un poquito de caña yo. Venga, vale. Voy a salir un poquito de la manifestación, ¿vale? Me voy a ir un segundo a la reunión de presidentes autonómicos Me lo imaginaba que iba a sacar ese tema. del viernes, Sí. en el cual esta persona, Ayuso, se levantó cuando Pensaba que ibas a empezar por lo de Mónica García. No, es que es un poco entonándolo por esto. Luego hablamos de Mónica García y ese momento de saludo entre Ayuso y esa, Vale. si quieres. Yo voy un poquitín a ese momento de que se levantó de la reunión de presidentes, que creo que ha sido un paripento de regla para todos. Y cuando Pradales se puso a hablar en euskera, se fue. Ella ya me ha avisado que no iba a utilizar pinganillos ni nada por el estilo. Sí. Y hay un discurso que vendió antes, ¿no? Que si tú a mí los pasillos me hablas en castellano, porque ahí dentro tienes que hacer en euskera o en catalán o en gallego. No Pero fue. mira, Sí, no, pero no fue exactamente así, pero sí, vale. pero bueno, no sé qué opinas de ese tema. Pues te voy a ser sincero, muy sincero. Sé que lo que voy a decir a mucha gente le va a parecer como guau, porque la verdad que es como lo de siempre, ¿no? Hay una posición que es la de los buenos y hay una posición que es la de los malos y por lo tanto, con esos extremismos que hemos hablado antes, a mucha gente quizá le irrite lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Creo que pese a que podamos hablar de formalismos y pueda estar de acuerdo con que a lo mejor no era lo más coherente levantarse e irse, sí que creo, ya hablando en práctica y con lógica y sentido común, que es un poco absurdo hablar, ya no en euskera, sino en euskera gallego catalán, en una reunión de presidentes de España, donde lo lógico es que, teniendo todos la misma lengua y sabiendo todos hablar el castellano, facilitemos con respeto y educación a aquel que no entiende ese idioma la comunicación. Pero es muy simbólico, ¿no? Y que un presidente, como puede ser Pradales, como puede ser otro presidente de Villa, de Cataluña, que hablen de su lengua, son lenguas cooficiales, ¿no? De Sí, Estado. desde hace un año. Desde hace un año, ¿no? Yo lo veo como un acto simbólico de hacerlo allí, de hacerlo delante de todos. No sé, yo no estoy tan acorde contigo en esa línea. Me parece un sitio que le da mucho simbolismo, ¿no? Y ahora que estamos un poquitín en la crisis, vamos a hablarlo así, crisis del euskera, Eso es algo que lleva años. cada vez se habla menos, cada vez se utiliza menos. Es una manera de impulsarlo. No, para nada. Si fuese esa la manera, en la práctica, y tú además que tienes conocimiento de lo que voy a mencionar, en la práctica, en distintos ámbitos laborales que tienen correlación o vamos a decir conexión directa con el gobierno vasco, donde se ha tratado de imponer el euskera como requisito para poder trabajar, etcétera, o en la educación, para poder tener un nivel de euskera más alto y que prevalezca en las siguientes generaciones, hubiese tenido beneficios. La realidad es la siguiente. Han tenido que quitar los requisitos dentro de los contratos para poder tener personas trabajando porque no tenían demanda de personas con un nivel de euskera que pedían y los niveles de los estudiantes de euskera en el País Vasco están en los mínimos. Tienen menor nivel, pero ya no solo en euskera, sino en castellano también, que nunca. Y voy a más. En los últimos años se ha reducido muchísimo el uso del euskera, pese a toda la propaganda, el marketing, etcétera, que se ha hecho para que se hable. El Ausbici, tal. Euskera al día que ha sido hace poco. Euskera al día hace poco también. Y es que de lengua materna solo un 30% del País Vasco lo habla. Es serio. Es serio y creo que es otro debate también, otro menú muy grande para poder hablar de él, ¿eh? Yo sí que le noto... ¿Puedo coger y contestarte una de las cosas que has dicho con lo de Ayuso? Sí. Vale, solo poniendo un ejemplo. ¿Tú sabes catalán?
justo y necesario para pedir un café. Jo, sisplau. Tots som catalans y no me sé más. Bueno, tú si fueses a Cataluña, porque esto lo he escuchado muchas veces, no es un argumento mío, ¿eh? Es un argumento que he escuchado de generación en generación aquí, vamos, en casa, fuera, tal. Tú si fueses a Cataluña y solo te hablasen en catalán y les hablas en castellano, te entienden y te responden en catalán y no te enteras ni papa, ¿te parecería de educación? Creo que son dos cosas totalmente diferentes. Pero contéstame. No me parece educación. Vale. Lo tengo claro, en ese aspecto lo Vale, tengo claro. te añado una cosa, ¿vale? Para que vuelva a relacionarte y no me digas eso y si me respondas. Gastarte millones de euros cuando todos sabemos castellano para que, como dices tú, se den tratos simbólicos que si tan simbólicos se querían que fuesen y no porque es un quid pro quo, como bien has dicho al principio de nuestra conversación, entre distintos intereses políticos, porque esto es así, igual que con lo de la cesta y la selección de Euskadi, ¿vale? Me puede parecer mejor o peor, pero bueno, es una mención que creo que tiene relación. Si no fuesen más que por eso, ¿no crees que se habría hecho mucho antes? ¿Te parece bien que en consecuencia de un pacto de intereses políticos se gaste millones de euros en tener pinganillos y gente traduciendo? Estoy de acuerdo en una cosa, que está hecho por mero interés político de quien hemos estado hablando antes para conseguir lo que quiere. Me parece que es importante ese simbolismo a nivel cultural, donde sé cómo es. Espero que no se hayan gastado millones en pinganillos Sí. y traductores. Este debate y el coste que iba a tener se sacó en el Congreso hace un año cuando se aceptaron como lenguas cooficiales y su uso dentro de las cámaras. Y se gastaron millones. No tengo ahora la cifra, pero lo puedes buscar. Bueno, me refiero, creo que en esta reunión, es esa parte simbólica reivindicativa por parte de... ¿Puedo hacerte una última pregunta? Dime. Los símbolos tienen historia, ¿verdad? Sí. Y tienen un bagaje detrás. Y muchas veces incluso sacrificio y gente detrás que, bueno, han dado forma a ese símbolo. ¿No? Sí. Tan simbólico es algo que se ha pactado meramente por recibir y dar algo que a otro le interesaba. No, te he dicho que no estoy de acuerdo en eso. Te he dicho que no estoy de acuerdo en eso. ¿Pero lo es o no? No, te he dicho que estoy de acuerdo en ello. Pero lo que no me gusta, lo que no quiero es que se pierdan esos momentos para poder reivindicar una lengua igual de oficial que otras. Una lengua que tenemos que... Pero entonces no sería mejor, en vez de buscar hablarla para que te escuche el presidente de Extremadura, el presidente de Castilla y León, el presidente de Andalucía, ¿no sería mejor enfocarse en que esos símbolos se den dentro de nuestro territorio y con los problemas que tenemos con nuestra propia gente que sabe el euskera y no lo habla? También, yo creo que eso tenemos que seguir trabajando. ¿No habría que priorizar eso en vez de hacer debates sobre formas de nadie? Creo que son dos partes diferentes. Creo que aquí tenemos un trabajo muy grande que hacer todavía. Y podemos entrar desde el tema de la liberación para hacer euskera por parte de mucho empleado público que luego no lo utiliza en ningún momento. Que es más o menos lo que he dicho antes. Ahí estoy totalmente de acuerdo. No tiene que ser un mero ítem, un mero tic, una mera aportación La cultura, al currículum, sino hay que utilizarlo. por eso mi siguiente pregunta. ¿La cultura y un idioma pueden ser un arma de arrojadiza? Está siendo. Lo están usando. Están usando, sí, Vale. sí. Ya No, está. yo lo sé. Ya está. O sea, me refiero que... Pero por eso digo que la política está orientada a lo que está... ¿Sabes por qué se va a perder el euskera? ¿Por qué? Ojalá que no. Lo digo desde ya, ojalá que no, porque si algo da riqueza a un país es la riqueza cultural que tenga en distintas zonas, entre ellas aquí en Euskadi, ya sea por su idioma como por sus costumbres, y eso yo creo que no debería desaparecer. Es más, yo soy el primero que no sabría vivir como un madrileño.
explico? ¿Tomando cañitas? Tomando cañitas de dos dedos, no sería capaz. Y necesitaría un choco y necesitaría también poder hablar en euskera con las personas que asiduamente puedo hablar. Sin duda, soy el primero que lo hace. Ahora bien, también hay que ser realistas. ¿Sabes por qué se va a ir decreciendo todo eso? Porque al final estamos hablando de lo mismo todo el rato, de que se busca una imposición artificial. Y eso nunca ha funcionado. Hay que verlo con amor, hay que verlo con cariño, hay que verlo como algo nuestro, no obligar al de al lado a que lo haga suyo. Está claro. Eso no te va a quitar ningún tipo Es así. de razón en la que tienes. Pero bueno, yo creo que tampoco en ese tema, sobre todo con el tema... Si a mí me encanta, si las críticas en los comentarios van a ser a mí. No, pero bueno, pero era algo que creo que teníamos que tocar un poquito ahí, ¿no? Sí. Que... Bueno, pero ahora me toca elegir tema a mí. Venga, vamos a por el otro tema, si te parece, que tiene que ver con las viviendas. Bueno, no sé si has visto las noticias hace una semana o algo así, donde se hablaba de que el tope del alquiler no frena la subida en Madrid. Creo que exactamente no es así, porque creo que en Madrid no se ha puesto tope. Y Cataluña, donde, o sea, Barcelona, sí, que se había puesto tope, Madrid, donde, exacto, donde los precios de los alquileres, bueno, pues como bien has dicho, en Barcelona se había puesto un tope al precio del alquiler y en Madrid no, dándose la mayor subida a finales de mayo de la historia en el precio de las viviendas. En Barcelona. En Madrid, un 7,2% y en Barcelona un 5,4%. ¿Cómo lo ves? Si ya era complicado entrar a una vivienda en alquiler, ahora, en zonas como Madrid, donde más gente por demanda quieren ir, pues ha aumentado el precio. ¿Tú qué crees que hace que aumente así el precio en una y en la otra, ¿no? Aparte de la demanda? A ver, te vas a ir un poco fuera también, teniéndolo aquí al lado de casa, ¿no? En las zonas tensionadas. No, pero buena noticia era esa. Pero bueno, te lo acerco, ¿no? Te lo acerco un poquitín aquí a nuestra zona. Ciudades como Donosti y Bilbao han pedido ya el que se considere una zona tensionada y poder regular esos precios. Guernica la pidió y hace poco ha dicho que no. Ah, mira, pues eso no sabía. Pero bueno, tú al final si pones un tope al precio de una vivienda en alquiler, a un tope en una vivienda propia mía, que yo la quiero poner en alquiler, y si tú me vas a decir hasta cuándo puedo poner el dinero, igual yo mi decisión es decir, igual me la quedo, ¿no? Efectivamente. La pongo en alquiler. Y agradezco que digas eso, porque continúo leyendo. Los expertos señalan un efecto rebote. Muchos propietarios retiran viviendas del mercado tradicional y las pasan a alquileres temporales o turísticos. Algo que nadie hacía y en los últimos 2 años casi hemos visto un auge que todo el mundo es profesional dentro del sector de la vivienda y saben lo que es una vivienda turística y van a hacer la suya. Yo estoy pensando poner una. ¿Ves cómo eres un fascista? Pues bien, ahí estamos. En principio estábamos hablando, como bien ha dicho Carlos, que el precio de alquiler, si se ponía un tope, mucha gente decidía quedársela, pero esto hay que añadir un segundo problema, y es que esa misma gente que al final busca hacer su propio negocio, porque es suyo, y creo que ante lo que es de uno nadie puede mandar, salvo esa persona, han encontrado otro nicho, que es el del turismo, haciendo viviendas turísticas. Ahí tienes movimiento de gente cada poco tiempo, ingresándote dinero cada poco tiempo y con muy poca problemática. Y con una tasa de beneficio mayor, porque el turismo, ya sabes. Correcto. Es sorprendente, es sorprendente. Yo te diría antes una otra manera de pensar con el tema de la vivienda. ¿Por qué te he manipulado, Carlos? No, tú. Pero tuvimos, o sea, antes pensaba, no, si limito el precio de la vivienda y nadie me va a poner más, pero nunca me ha quedado. Claro, Ahora que estoy en otro punto de vista, estoy en otro momento de mi vida, digo, coño, si me van a pedir a mí que ponga mi casa en alquiler y me vas a limitar el tiempo. Pero ya no eso. Es que suena muy bonito y muy simple. Sin embargo, en este mundo las cosas ni son tan sencillas ni son tan simples. Y bueno, lo acabo de leer, pero bueno, lo explico porque además es un tema que me interesa bastante y bueno, me lo he estado estudiando un poquito, ya sabes, es uno de mis hobbies cuando me pongo. Bueno, sí que es cierto que se ha visto que en zonas como Barcelona se ha reducido
casi en un 30% la oferta en vivienda, en alquiler. Claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si se reduce la oferta de alquiler por el tope de la vivienda, ¿vale? Tienes menos casas para toda la demanda que tienes. La mayoría de demanda, como bien sabemos, a diferencia de muchos años atrás, no es demanda buscando la compra. Es demanda buscando el alquiler por una sencilla razón. El poder adquisitivo es menor. Y muchas de las personas que buscan esas viviendas en alquiler son personas vulnerables. O personas que, bueno, tienen lo justo para llegar a fin de mes y que en última instancia se ven afectadas por estas mismas medidas de ley de vivienda que supuestamente eran para beneficiar a esas personas que eran más frágiles. Ante ello también hay que añadir un factor más, que creo que es transversal, que es en este caso el tema de la seguridad. Toda esa ley Ocupa, etcétera, etcétera, ha incrementado la inseguridad por parte de los propietarios de las viviendas para poder sacar sus viviendas al alquiler. Si encima le pones un tope al precio, la persona que va a entrar a esa vivienda de alquiler tiene un poder adquisitivo menor y probablemente puede tener más conflictos el casero con esas personas. No tiene por qué, pero se han dado muchos casos como para poder pensar que es uno de ese tipo de situaciones las que probablemente se encuentren. Tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de construcción, porque España en los últimos 20 años no ha construido casi vivienda. Creo que la vivienda que se ha construido en España en los últimos 20 años han sido unas 80.000. Yo, solo por poner 2 ejemplos, esto mismo que vivimos ahora con las leyes de limitar de precio, tal, la ley de vivienda, ya pasó en Alemania y pasó en Francia. En 2015, en Berlín, se limitaron los precios de la vivienda. Pasó lo mismo que aquí. Se redujo la oferta de vivienda en alquiler y a los años, un par, 3, terminaron derogando las leyes de vivienda. No funcionaba. En París pasó lo mismo, pero al igual que pasó en Berlín, también en consecuencia, no solo subió el precio, o sea, se redujo la oferta de vivienda en alquiler, sino que como esa gente que quería vivir en el centro de la ciudad ya no tenía las mismas ofertas en alquiler que tenían previamente, se fueron a las afueras. ¿Qué pasó? Las viviendas de las afueras, que eran más baratas que las del centro, se encarecieron porque había mucha demanda y evidentemente la oferta se adapta a la demanda. Y es así, y aumentó de precio, derogando otra vez las leyes de vivienda. Como siempre, estamos siempre en la cola de Europa en todo. Un ejemplo a tener en cuenta, Ámsterdam. Ámsterdam construye cada año una barbaridad de vivienda. Una barbaridad, porque entendieron lo que pasa aquí. A más oferta, menor el precio. Tiene que ser más competitivo. ¿Cuál es el problema en España para esa situación? Bueno, pues que parece que nadie quiere construir. Normal. En España, perdona Carlos, es que se ha notado cómo he estudiado. Yo voy a ir un rato al baño, he vuelto, En España, la media para obtener beneficios por parte de una empresa que quiera construir vivienda es de 10 años. Nadie invierte para intentar recuperar los 10 años, y menos teniendo en cuenta cómo está la economía actualmente. Luego te dicen que entonces hay que hacer vivienda social. Ya, es que antes, y por ley, te obligan a tener el 30% de la vivienda que construyes privada como vivienda social. ¿Cuál es el problema? Que es que para cuando te pagan ese 30%, tus pérdidas son mayores, porque tienes un 30% que no puedes sacar al mercado como los demás. ¿Qué hay que hacer? Liberalizar el suelo y empezar a construir como animales. Y empezar a hacer lo contrario a lo que hicieron nuestros haitites. En vez de localizar, comenzar a deslocalizar. Que no se quede la deslocalización únicamente en lo que se quedó tras el COVID, en no quiero estar en una ciudad porque un virus va a destruir el planeta y el mundo, sino empezar a mirar aquellas zonas de España que llamamos España vaciada y empezar a invertir en esas zonas y aumentar la oferta de vivienda más allá y evidentemente de servicios más allá de las ciudades más representativas de cada comunidad. Esa es la solución. Te has quedado a gusto, ¿eh? No. Te has quedado ahí. Puedo seguir. Te has quedado con ganas. Sabía que iba a ser un poquitín por ahí, ¿eh? Sabía que... Sí.
que el tema Lo tengo estudiado, la verdad. es algo que te dejo hablar de ello porque También te me digo, gusta mucho. a corto plazo, si a cualquiera me preguntaría a corto plazo, porque me pueden decir cualquiera, oye, pues viviendas se tardan en construir. Yo, pues sí, es cierto, se tardan en construir viviendas. A corto plazo puedo entender una medida como la limitación de precios, pero a muy corto plazo. No como base empírica sobre la salvación de un problema que afecta a todos. Especialmente estamos viendo que a los jóvenes, que no se pueden independizar. Ese es el problema de ahora, ¿no? Al final, la gente joven no puede salir de casa. Y te vendrá alguien y te dirá, bueno, tal, no importa, que se independicen más tarde y que se jubilen a los 80. Ah, bueno, vale, genial. Eso lo tocará a otros también. Pues sí, seguramente. ¿Te parece bien? No puedo aportar ahí. Bueno, pues último tema, Carlos. No sé si viste que en la conferencia de nuestra querida Ayuso... ¿Volvemos ahí? Sí, volvemos allí. Es que no hemos salido en ningún momento. No hemos podido. Sí. Vamos, parecemos de Vitoria, con tanta rotonda. Pero vas a hablar de... Voy a hablar de... Mónica. ¿Eh? De Mónica. No. No lo hemos mencionado, pero... Vas a volver a hacer. Es que tampoco quiero hacer de esto el sálvame, ¿sabes? Vamos a hablar de Pradales. No sé si sabes que Pradales fue en la Cámara de Vasca, en el Parlamento Vasco, comentó que quería ir a la conferencia de presidentes con una propuesta industrial. El aumento de la energía para la industria del País Vasco, ¿no? ¿No? El lehendakari Manuel Pradales ha confirmado su presencia en la conferencia de presidentes que se celebrará en Barcelona, pero con ciertas condiciones. Quiere llevar al debate nacional la necesidad de reforzar la potencia eléctrica disponible para la industria vasca, clave para evitar la fuga de empresas en pleno proceso de descarbonización. También plantea temas como las transferencias competenciales y el avance del TAP. Asegura que Euskadi necesita garantías para mantener su tejido industrial que da empleo a más de 75.000 personas. Bueno, creo que es evidente que esto es un claro ejemplo de consecuencia del apagón. Sí. Claro, ¿no? Al final tenemos mucha industria todavía, nos queda mucha industria todavía y hay que surtir a todo eso. Sí, hay que surtirlo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le van a dejar hacer eso? Pues fíjate, visto el gobierno y lo que hemos hablado antes, le van a dejar todo aquello que luego tenga un beneficio para un gobierno que está en decadencia. Eso es así. Pero fíjate, entiendo su solicitud. Al final lo que quiere es hacer como un cupo con eléctrico, es decir, así, hablando en plata, adelantar la pasta que tendría que poner en España. Es así. Y bueno, tratar de fomentar el poder tener mayor electricidad dentro de la comunidad autónoma vasca. No me parece mal. Creo que es necesario. Ahora bien, creo que esto es un parche. Por una sencilla razón. Creo que estas medidas se tendrían que tomar desde el gobierno de España para ya no solo a la comunidad vasca, sino a toda España, nutrirla de una energía que, como bien hablamos en el anterior podcast, sea estable y que no nos traiga por peteneras y volvamos a tener apagones de la discordia. Ya, pues me hemos salvado, ¿eh? ¿Tú crees que aguantaremos otro? No sé. Pero fíjate, eso igual lo vamos a tener que dejar para otro podcast. Creo que por hoy es suficiente. Hemos tratado bastantes temas, hemos tenido un pequeño debatillo ahí. Sí. Y bueno, hoy ha sido un día de política. Está bien. Me gusta la parte política. Nos hemos centrado mucho más en el ámbito nacional. Sí. Hemos sido un poco... No, hemos tenido ciertas lindezas, ¿no? Con el euskera, etcétera, cercanas. Sí, pero bueno, al final sabemos dónde está la salsa y los fontaneros. Correcto. Para que centrarnos un poquito más por la zona también de aquí, que hemos tenido alguna cosilla por ahí. Sí. No te preocupes, que hay muchas semanas y muchas ganas de seguir hablando y que bueno, que nos sigan acompañando. Porque hoy hemos hablado de política, ¿no? Hemos hablado, como tú has dicho, a nivel de España, de un país que se mira en el espejo y no siempre se reconoce, ¿no? Una tierra cansada de discursos vacíos, donde cada cual grita su verdad sin escuchar la del otro. Los extremismos que hemos comentado antes, ¿no? Y bueno, querría mencionar a uno de nuestros últimos filósofos, ¿no? Como en este caso escribió Ortega y Gasset en España Invertebrada, un ensayo que recomiendo a todo oyente. Cuando la política invade todo, hasta el alma, el país se enferma de sí mismo. Quizá no falten ideas, Carlos, sino un poco de silencio para pensar. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast de La Última Palabra.